Hola, gente increíble del canal. ¿Están listos para una historia que les va a volar la cabeza, que los va a dejar sin aliento y que les hará cuestionar todo lo que saben sobre el amor, la traición y la justicia? Primero, cuéntenme, ¿de dónde nos están viendo y qué hora es en este momento? Me encantaría leerlos, porque hoy les traigo un relato tan intenso, tan lleno de giros inesperados, tan visceralmente humano, que van a sentir cada emoción como si la estuvieran viviendo ustedes mismos. Preparen las palomitas, acomódense en su sillón favorito y asegúrense de que nadie los moleste, porque lo que van a escuchar a continuación no es una simple historia narrada. Es una confesión cruda y real, salida del corazón de alguien que lo vivió todo, que les va a quitar el sueño y los va a dejar pensando. Créanme, no se van a querer perder ni un solo segundo de este torbellino de emociones, de este descenso a los infiernos de la humillación pública y la dulce, dulce revelación. Antes de que empecemos con este viaje alucinante por los laberintos de la traición más descarada, la avaricia desmedida, una venganza brillante y una justicia poética que te dejará sin palabras. Tengo un favor enorme que pedirles, algo que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido así de impactante, historias que realmente importan. Si esta historia los atrapa desde el primer momento, y les prometo con total seguridad que lo hará, que no podrán despegarse de la pantalla hasta el final. Por favor. Suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que subimos. Tenemos una meta gigantesca de 1000 suscriptores y cada uno de ustedes, cada nueva suscripción, nos acerca un paso más a ese objetivo que nos impulsa a seguir adelante. Dejen su like si este tipo de relatos tan profundos y con giros inesperados les erizan la piel y les mueven por dentro. Y lo más importante, quiero ver sus comentarios aquí abajo. ¿Qué pensamientos les genera esta historia? ¿Cómo se sentirían en el lugar de los personajes? ¿Sienten la tensión, la humillación, la victoria? Quiero leerlos a todos. Sus opiniones son oro para nosotros y abren un diálogo fundamental. ¿Están listos para que esta historia los atrape y los haga reflexionar sobre el verdadero valor de la justicia? Porque esto va a empezar. Hola a todos en el foro. Qué difícil es empezar esto. Llevo días, semanas, con esta historia atascada en la garganta, dándome vueltas en la cabeza como un disco rayado. Nunca pensé que iba a compartir algo tan íntimo, tan jodido, con gente que ni conozco. Pero es que no puedo más. Necesito sacarlo, ¿saben? Necesito que alguien entienda lo que pasó. O al menos que no me juzgue tan duro. Este foro siempre me pareció un lugar seguro para desahogarse, así que aquí va. Prepárense, porque esto es un desastre. No es una película, no es un libro. Es lo que me pasó a mí, Renata Beltrán Vera. Y es la verdad más fea y cruda de mi vida. Una verdad que superó cualquier fantasía de traición, de esas que uno solo ve en las novelas, pero que se hizo carne y hueso en mi propia existencia. No sé por dónde empezar. Quizás por ese día, ese maldito día que cambió todo. No fue cualquier día, fue la fastuosa gala anual de Constructora Innova. El día en que todo explotó en mi cara, como una bomba de relojería que llevaba meses haciendo tic-tac, y yo, la idiota, ignorando el sonido, sorda a la verdad que se acumulaba bajo la superficie, cegada por la
comodidad, la rutina y un amor que creía sincero, un amor que ahora sé que solo existía en mi imaginación. Fue el escenario que Gonzalo, mi esposo en ese entonces, había estado planeando con una meticulosidad exasperante y que yo, estúpida de mí, había ayudado a pulir con horas de trabajo y dedicación, creyendo que celebrábamos un logro compartido, un futuro en común. Ese salón, lleno de oropel y falsas sonrisas, se convirtió en mi patíbulo personal, el escenario de mi humillación más profunda. El ambiente en la gala era de puro lujo, un derroche obsceno de dinero que ahora me revuelve el estómago. El champán fluía en copas de cristal que tintineaban sin cesar. Las risas superficiales llenaban el aire, un murmullo constante de banalidades, y el olor a perfumes caros se mezclaba con el de la comida gourmet, pesados y empalagosos. Yo estaba allí, con mi vestido oscuro que me parecía elegante, mi sonrisa forzada, y mi corazón lleno de una mezcla extraña de orgullo por lo que habíamos construido y un cansancio que iba más allá de lo físico. Gonzalo, mi Gonzalo, o al menos quien yo creía que era mi Gonzalo en esos días llenos de planes y promesas vacías, estaba exultante, una sonrisa petulante pegada a su rostro, irradiando una confianza que ahora sé que era pura arrogancia, un ego inflado que lo cegaba a la realidad. Y no, la celebración no era para nosotros, para nada. Para Gonzalo, esa gala era el escenario perfecto para un golpe de efecto, una revelación que lo pondría en el centro de atención, no por su éxito profesional en la constructora, sino por una noticia que pulverizaría mi mundo en 1000 pedazos, sin piedad ni remordimientos. Para mí, cada minuto se estiraba en una eternidad. La espera se hacía insoportable mientras él se preparaba para subir al podio. Mi estómago se retorcía con un presentimiento oscuro, un frío que me recorría la espalda. La promesa de una noche perfecta se desvanecía con cada paso que daba hacia ese micrófono, un presagio de la tormenta. Que se avecinaba, una tormenta que yo, con mi inocencia ciega y mi amor estúpido, jamás pude prever, ni en mis peores pesadillas. Recuerdo la voz de Gonzalo, amplificada por los altavoces, resonando en cada rincón del salón, ensordeciéndome, haciéndome sentir pequeña e insignificante. Suena a película, lo sé, a una de esas escenas dramáticas y coreografiadas, y juro que no lo es. Es la realidad, mi realidad cruda y sin adornos. Y fue un infierno. La gente nos miraba, a mí, con esa pena en los ojos, esa vergüenza ajena que te quema por dentro porque sabes que no la mereces, pero la sientes como propia, como un estigma que no puedes borrar. Él se erigió sobre el podio, con esa sonrisa de satisfacción que también conocía, una mueca de triunfo, y entonces soltó una bomba que resonó entre los 200 atónitos invitados, pulverizando el ambiente festivo en cuestión de segundos, dejando solo un silencio tenso, casi doloroso, un silencio que gritaba su crueldad. «He ganado la lotería», dijo, y... La frase, cargada de una petulancia insoportable, de una jactancia que me daba asco, se clavó en mi pecho como un puñal afilado, girando lentamente para hacer el máximo daño. 50 millones de pesos. La cifra flotaba en el aire, inmensa, irreal, imposible de procesar para mi mente aturdida. Y con esa fortuna recién descubierta, anunciaba su divorcio de Renata, su esposa de 12 años, para iniciar una vida de ensueño en Cancún con su joven amante, Camila Soto, la flamante coordinadora de
marketing de la empresa, quien lo miraba con ojos de cordero degollado, con una adoración que me revolvió el estómago. Sentí un mareo, una punzada de náusea que casi me hace caer. La orden fue clara y despectiva, un dardo envenenado directo a mi corazón, diseñado para infligir la mayor herida. Renata podía quedarse con las obras de una vida que él consideraba aburrida y sin emoción, sin pasión, sin la chispa que él creía merecer. Las obras, él dijo, con un tono de desprecio que aún resuena en mis oídos. Mis 12 años de matrimonio, mis sacrificios, mis sueños compartidos, mis esfuerzos por construir un hogar y un futuro juntos, reducidos a escombros, a miserables sobras de su vida, desechables como basura, como algo sin valor. La humillación se me subió por la garganta como bilis, un ardor que me quemaba el alma, que me dejaba sin aliento, solo una rabia silenciosa y profunda que empezaba a crecer en mi interior, una semilla oscura de venganza. Los murmullos de indignación y vergüenza llenaron el salón, un coro de voces bajas que para mí sonaban como gritos atronadores, juzgándome, compadeciéndose de mí, susurrando mi fracaso a los cuatro vientos. Sentí que todos los ojos estaban puestos en mí, que me juzgaban, que se compadecían de mí, y esa compasión era casi más dolorosa que el desprecio abierto de Gonzalo. Mi mundo se desmoronaba bajo mis pies. Mis 12 años de matrimonio y de construcción conjunta de un futuro, pulverizados en cuestión de minutos. Reducidos a cenizas por la arrogancia de un hombre que una vez me juró amor eterno. Un hombre que ahora me miraba como si fuera un estorbo. La humillación se pegó a mi piel como un sudor frío, una capa de vergüenza que no podía quitarme. Mis manos temblaban, apretando el bolso con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a derramarlas. Me negué a darle a Gonzalo la satisfacción de verme rota. Mi mandíbula estaba tensa, mis músculos rígidos, como si mi cuerpo se negara a aceptar la realidad de lo que estaba sucediendo, como si pudiera desafiar la gravedad y la crueldad de sus palabras. Cada respiración era un esfuerzo, una punzada en el pecho, y el aire en el salón se sentía tan denso que casi me ahoga, un aire viciado por la mentira y la traición. Pero Gonzalo, cegado por la avaricia y la arrogancia, por la luz cegadora de su supuesta victoria, por la idea de una vida de lujos y mujeres jóvenes, ignoraba una verdad. Crucial, una verdad que se convertiría en su perdición, en su jaula personal. El boleto ganador, aquel que yo compraba religiosamente cada semana en el puesto de Doña Lola, la señora del puesto de lotería que me conocía desde hace años, el mismo puesto desde hacía una década, siempre estuvo registrado a mi nombre, Renata Beltrán Vera. Mi nombre, mi apellido, claros y legibles en el papel, una prueba irrefutable de la verdad que él había ignorado. Tan ciego estaba a la realidad que lo rodeaba. Tan absorto en su propio ego. Gonzalo, en su prisa por alardear de su supuesta riqueza, por subir a ese podio y humillarme ante todos, por mostrarle al mundo su nuevo comienzo, solo había verificado los números, los dígitos de la suerte, esos que creía suyos, sin prestar la más mínima atención al nombre del legítimo propietario, al nombre que figuraba en la parte superior del boleto. Estaba tan convencido de su victoria, tan embriagado por la fantasía de esos 50 millones de pesos, que
La letra pequeña, la información crucial, le pasó desapercibida como un detalle insignificante en su gran plan de fuga y traición. La ironía de todo esto me carcomía por dentro, un sabor amargo en la boca. Convencido de su victoria, de que ya era un hombre libre y millonario, dueño de su destino y del de Camila, ya había comprometido sumas exorbitantes, cantidades que, de no ser por mi boleto, lo habrían hundido en la miseria más absoluta, en una ruina de la que no se saldría. Había sacado un préstamo de 500,000 pesos contra el premio para reservar una lujosa casa en Tulum, un paraíso que solo existiría en su imaginación, un castillo de arena que el primer soplo de realidad destruiría sin dejar rastro, dejando solo escombros. Y no solo eso, también había hecho promesas, grandes promesas a Camila, como pagar la costosa universidad privada del hermano de su joven amante, cuyo costo ascendía a 200,000 pesos por semestre, una cifra que me pareció obscena, un despilfarro sin sentido para... Una persona que ni siquiera sabía la verdad de su benefactor. Había construido un castillo de naipes sobre una base de mentiras y presunciones, un imperio de fantasía que se vendría abajo con el primer soplido de la verdad, dejándolo sin nada más que sus deudas y su arrogancia herida. La imagen de él allí, tan seguro, tan arrogante, prometiendo un futuro que no le pertenecía, que era mío por derecho, me provocaba una mezcla extraña de náuseas y una fría determinación que nunca había sentido. Antes, una calma que me sorprendió. Sabía que tenía el boleto, que tenía la verdad de mi lado, y que este no sería el final de mi historia, sino el inicio de su caída. Una caída que sería tanto o más pública que mi humillación. Mi mano, sin darme cuenta, se aferraba con fuerza al pequeño dije en mi collar, un acto inconsciente de aferrarme a algo sólido en medio del caos, un recordatorio de mi identidad. La adrenalina me corría por las venas, un fuego frío que me impulsaba a actuar. No sabía cómo, ni cuándo, pero sabía que Gonzalo pagaría por cada una de sus palabras, por cada una de sus mentiras. La rabia silenciosa se había transformado en una determinación férrea, en una voluntad inquebrantable de luchar por lo que era mío, por mi dignidad, por mis 12 años de vida desperdiciados a su lado. Respiré hondo, intentando calmar el torbellino de emociones, pero el ardor en mi pecho, la punzada de la traición, era una herida abierta que solo la justicia podría suturar. La imagen de Camila, con sus ojos de cachorrita, se grabó en mi mente, otra víctima de sus engaños, pero una víctima con la que no sentía la menor simpatía. Con el apoyo inquebrantable de mi hermana menor, Carolina, mi roca, mi confidente, mi salvavidas en ese mar de desesperación, empecé a ver la luz al final del túnel, un rayo de esperanza en la oscuridad. Carolina, una abogada especializada en divorcios, con una mente aguda como un bisturí y una calma envidiable que siempre la caracterizó, fue la primera en ver el panorama completo, en entender la magnitud de la injusticia y la oportunidad de oro que se nos presentaba, no solo para vengarme, sino para recuperar mi vida. Fue ella quien me hizo ver el poder legal que ostentaba, un poder que yo, cegada por el dolor y la humillación, ni siquiera había considerado. Tan sumida estaba en mi propia miseria y autocompasión. «Renata, ¿tienes el boleto original?», preguntó Carolina, su voz tranquila pero firme, sacándome de mi estupor. Y yo, con un nudo en
La garganta, asentí. Lo tenía guardado en un cajón de mi mesita de noche, casi olvidado entre papeles viejos, un pedazo de papel insignificante que ahora valía millones. Un tesoro que había estado bajo mis narices todo este tiempo. Armadas con el boleto original, ese pedazo de papel que ahora valía una fortuna, y toda la documentación necesaria. Mi identificación, mis recibos de compra, todo lo que demostraba mi titularidad. Cada detalle legal que Carolina consideró crucial. Renata y Carolina. Acudimos a la Lotería Nacional, un día antes de la cita de Gonzalo. Lo hicimos antes de la cita de Gonzalo, en secreto, con el corazón latiéndonos a 1000 por hora. Un ritmo frenético que casi me asfixia, pero con una determinación férrea que me impulsaba hacia adelante. Nos aseguramos de que el premio fuera legalmente reclamado a mi nombre, Renata Beltrán Vera, sin dejar lugar a dudas, sin fisuras en nuestra estrategia, paso a paso, con una precisión casi militar, siguiendo cada instrucción de Carolina al pie de la letra. Cada firma, cada documento sellado, era una pequeña victoria, un ladrillo más en el muro que construiríamos alrededor de Gonzalo, atrapándolo en su propia trampa. La espera en la Lotería Nacional fue agónica. Cada minuto parecía una hora. Me sentía observada, aunque sabía que nadie a mi alrededor conocía la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Carolina, con su calma inquebrantable, me daba ánimos, su mano apretando la mía de vez en cuando. La burocracia, los formularios, los sellos, todo se sentía surrealista, como si estuviera viviendo una película en la que yo era la protagonista de una venganza inesperada. Y cuando finalmente nos dieron la confirmación, cuando el empleado de la lotería me miró y me dijo: «Señora Beltrán, el premio es suyo», un escalofrío de poder, de una victoria dulce y fría, me recorrió la espalda. Había logrado el primer paso. El momento de la verdad llegó cuando Gonzalo, confiado con su fotocopia del boleto, su prueba de una victoria inexistente, con su habitual arrogancia que siempre lo acompañaba como una sombra, se presentó en la Lotería Nacional al día siguiente. Él ni se imaginaba el jaque mate en el que estaba, ni por un segundo sospechaba que su fortuna, su liberación, ya había sido reclamada, solo para ser informado de que el premio ya había sido reclamado. La imagen de su rostro, transformándose del triunfo arrogante a la incredulidad, luego al shock y finalmente al pánico más absoluto, me la imaginaba. En mi mente una y otra vez, y me producía una satisfacción helada, una pequeña chispa de victoria en medio de todo el dolor, una justicia que comenzaba a servirse. La confrontación en mi oficina, la misma oficina que él había desestimado como parte de las obras que me dejaba, el espacio que yo había construido con mi esfuerzo, fue un clímax de emociones, un choque de realidades que él no pudo asimilar. Gonzalo entró como un torbellino, empujando la puerta, con el rostro enrojecido por la ira. Los ojos inyectados en sangre, las venas de su cuello pulsando, y el cabello despeinado, el aura de elegancia y control completamente desvanecida, revelando al hombre primitivo y violento que se ocultaba bajo la superficie. Exigió explicaciones, sus gritos resonando en las paredes, acusándome de robarle, insultándome con palabras que una vez me hubieran dolido, pero que ahora rebotaban en mi nueva armadura de determinación, incapaz de comprender cómo su plan perfecto se había desbaratado de
forma tan abrupta. ¿Dónde está mi dinero, Renata? Sé que fuiste tú. Me lo robaste, gritaba, su voz ronca de rabia, golpeando mi escritorio con el puño. El miedo, por un segundo, intentó paralizarme, pero la imagen de su sonrisa petulante en la gala, la vergüenza que me hizo sentir, me dio la fuerza para mantenerme firme. Mientras Gonzalo perdía los estribos, Camila, la joven amante que había soñado con una vida de lujos a su lado, estaba allí, a su espalda, con los ojos hinchados por él. Llanto, suplicando compasión, pidiendo clemencia con una voz que apenas era un susurro, una figura patética y rota. Me miraba con una mezcla de miedo y desesperación, como si yo tuviera el poder de deshacer la verdad que se cernía sobre ellos. Su maquillaje corrido por las lágrimas, su figura otrora impecable, ahora parecía pequeña y frágil, despojada de su brillo seductor. Una imagen patética que no me producía lástima, solo una fría indiferencia, un recordatorio de que ella también era cómplice de la humillación. Sus súplicas se mezclaban con los gritos de Gonzalo, creando una cacofonía de desesperación en mi oficina. Pero yo me mantuve en silencio, permitiendo que la escena se desarrollara, disfrutando de cada segundo de su colapso. Yo, manteniendo una calma digna, una serenidad que me sorprendió incluso a mí misma, como si fuera otra persona la que hablaba, revelé la verdad, cada palabra como un golpe certero que lo derrumbaba. El boleto siempre estuvo a mi nombre. «Gonzalo», dije, mi voz baja pero firme, sin un ápice de temblor. «Renata Beltrán Vera. Yo lo compré, yo lo pagué, semana tras semana, con mi propio dinero, de mi bolsillo. Y por lo tanto, yo soy la única dueña legal del premio. Cada uno de esos 50 millones de pesos me pertenecen por derecho, por ley, por karma». Mi voz era firme, sin titubeos, cada palabra cargada con el peso de la verdad y de la justicia que se me había negado, una verdad que él no podía negar. Le recordé a Gonzalo su cruel humillación pública, cada detalle de aquella noche en la gala, cada palabra despectiva que había soltado por el micrófono, su tono de desprecio. «Me llamaste las sobras, Gonzalo. Dijiste que me quedara con las sobras de una vida que te aburría. ¿Recuerdas?» Mi voz se mantuvo tranquila, contrastando con el temblor que empezaba a sacudir su cuerpo. Le recordé cómo él me había descartado como si fuera basura, como si mis 12 años de vida juntos no significaran absolutamente nada, como si yo fuera un objeto desechable que él podía tirar cuando ya no le sirviera. Su rostro se descompuso aún más, una mezcla de ira, shock, humillación y una incipiente desesperación que comenzaba a asomarse, una imagen que se grabó en mi memoria. Camila, que había buscado una vida de lujo, de viajes a Cancún y casas en Tulum, con un hombre millonario, se encontró con la dura realidad de que Gonzalo nunca fue millonario, sino que había creado una fantasía elaborada para seducirla, para atraerla a su red. De mentiras y promesas vacías. Su sueño de riqueza se hizo añicos ante sus propios ojos, y con él, la imagen del hombre al que había idealizado, reduciéndose a un estafador endeudado. La verdad se reveló con una crueldad que la dejó destrozada. Sus lágrimas ahora eran genuinas, de rabia, de frustración, de una ilusión rota, de una vida que se le escapaba de las manos. Gonzalo, en ese momento, estaba destruido, su rostro pálido, sus ojos vacíos, sus gritos se habían apagado, reemplazados por
jadeos entrecortados. Lo vi encogerse, como si el peso de su propia estupidez y avaricia lo aplastara. Se quedó en silencio, derrotado, sin palabras. La furia se había ido, reemplazada por el shock. Camila, al ver la realidad de la situación financiera de Gonzalo, sin dinero, solo deudas, lo abandonó allí mismo, suplicando irse, su rostro una máscara de desilusión. Se fue con un portazo, dejándolo solo, humillado y en bancarrota. La historia de Renata, mi historia, es un testimonio de resiliencia y autoafirmación, de cómo una mujer puede levantarse de las cenizas de la humillación y reclamar lo que es suyo, y más. Yo no solo recuperé el dinero que me pertenecía por derecho, esos 50 millones de pesos que cambiaron mi destino, sino que lo utilicé para reescribir mi vida, para construir una nueva existencia, una vida basada en mis propios términos, no en los de un hombre traidor, no en la sombra de nadie. Me matriculé en una maestría de finanzas internacionales, un sueño. Que había postergado por años, explorando un potencial que nunca antes había reconocido, que Gonzalo había pisoteado, una pasión que estaba allí, esperando ser descubierta. Compré una casa nueva, para mí sola, con un jardín grande donde puedo sentarme a leer y pensar. Viajé a lugares que siempre quise conocer, no por compromiso, sino por puro placer. Doné una parte del dinero a la Fundación de Mujeres Víctimas de Violencia Económica, porque sé lo que se siente que te quiten todo. Cada decisión. Cada paso era un acto de libertad, una afirmación de que mi vida me pertenecía y que, a pesar de todo, podía construir algo hermoso y significativo con lo que había sobrado de la lotería. Era mi victoria personal, mi forma de servir esa venganza fría y dulce. Gonzalo, por su parte, se vio obligado a enfrentar las consecuencias directas de sus acciones, de su arrogancia y de su traición, sin excusas ni atenuantes. Camila, la joven amante que lo había deslumbrado con promesas de pasión y lujo, lo abandonó al descubrir la cruda verdad de su situación financiera, al ver que el cuento de hadas se había esfumado como el humo. Él se quedó con una deuda masiva, con el préstamo que había sacado contra el premio inexistente, y sin el fresh start que tanto anhelaba en Cancún o Tulum, solo con la vergüenza y el fracaso, y la necesidad de buscar trabajo para pagar sus deudas. Su vida se derrumbó como un castillo de naipes. La verdadera lotería, como Renata aprende, no es el dinero en sí mismo. Aunque los 50 millones me dieron la libertad y las oportunidades que necesitaba para reinventarme. La verdadera lotería es el valor de conocer tu propio valor, de saber quién eres y lo que mereces, sin que nadie más te lo dicte. La libertad de perseguir tus sueños, de no conformarte con las obras de nadie, de no ser un apéndice en la vida de otro. Y la determinación de nunca, jamás, conformarse con menos de lo que mereces, de nunca permitir que nadie te pise, te humille o te haga sentir insignificante. Es una historia donde la venganza se cocina a fuego lento y se sirve fría, revelando que el karma, a veces, tiene un sentido del humor millonario y una justicia poética que supera cualquier ficción, cualquier trama de película, y se siente increíblemente real.